Listo, Matt, todo funciona muy bien. Entonces, estamos listos para arrancar. Fenomenal. Ok. Entonces, eso está, en este momento está en vivo en Facebook, entonces vamos a saludar a la gente de Facebook. Buenos días a todos. Estamos con Matt Phillips desde el Reino Unido, desde Inglaterra. Matt, bienvenido. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Matt, cuéntanos un poquito quién es Matt Phillips, cuéntame de dónde estamos hablando, cuéntame un poquito de ti. Bueno, me llamo Matt y sí, soy de Inglaterra, como ya escuchas. Llevo como 20 años fuera de España, pero estuve ahí unos 9 años corriendo y trabajando con corredores. Pero la mayoría de mi trabajo está aquí en el Reino Unido, que soy terapeuta de deporte. Trabajo principalmente con los corredores, pero también otra gente. Y trabajo con Gait Analysis. Y tengo un podcast también que se llama Run Chat Live y una conferencia y con la misión de como volver a poner la evidencia, porque con mis 15, 20 años trabajando en la industria, yo veo claramente y también dice, o sea, los estudios demuestran que la prevalencia de lesiones en los corredores no ha bajado desde los años 80. O sea, eso quiere decir que no tenemos toda la respuesta, algo va mal. Es que si todo, o sea, con todos los zapatos y la tecnología y todas las formas de correr y los vídeos y todos los podcasts y toda la información que está por ahí, algo no va bien, porque todavía más de cualquier otro deporte, los corredores tienen gran problema con lesiones y eso. Y sí, eso es mi interés, mi pasión de ayudar no solo a los corredores, pero también hablo un montón y doy presentaciones a los terapeutas, porque hay un problema ahí también, lo que están enseñando en los colegios y eso, y también en las universidades, es información bastante antigua, equivocada, y eso es parte del problema. Me gusta eso que dices, que quieres como volver a poner la evidencia en la mente de los corredores. Y antes que me pasemos a que me cuentes un poco de los mitos alrededor de las lesiones y todas como las percepciones que tenemos nosotros los corredores recreativos, incluso vamos a basar un poco la conversación en un artículo que fue publicado y todo en un journal de ortopedia. Quisiera que me contaras como tu experiencia personal como corredor. ¿Tú también pasaste por este problema de tener eh, percepciones equivocadas? ¿Y por qué te interesó ese tema de ayudar tanto a fisioterapeutas? Porque lo que dices es muy cierto. El equipo profesional médico como que trata a los corredores o a los deportistas con cosas que de pronto ya no son tan válidas y como que refuerzan esa creencia que uno va teniendo. Entonces, es un problema tanto del equipo profesional como de nosotros los corredores. Entonces, cuéntame tú, ¿cómo ha sido tu experiencia con eso? Es que mi experiencia es interesante porque yo, cuando tenía como, bueno, entre 10 y 20 años, yo no, o sea, no fue corredor. Yo me gustaban mucho los artes marciales, ¿no? Entonces yo entrenaba, yo corría un poquito para ayudar mi propio, o sea, am, para hacer Estado los artes físico marciales general, bien, ajá. ¿no? Para coger eso. Pero entonces, lo que pasa es que con unos cambios de profesores y eso, ya no tenía ganas de meter patadas a la gente en la cabeza y eso, que entonces dejaba eso, empezaba a correr más porque me gustaba también. Nunca me ha gustado trabajar en equipos, ¿no? Que no me gusta cuando otra gente me deja como perdido y tampoco me gusta cuando yo soy responsable para molestar a los demás en un equipo, ¿no? Prefiero hacer algo yo solo y yo tengo la culpa, o sea, y nadie más. Entonces, lo de correr también me gustaba y pero también mi interés fue, o sea, tenía certificado en strength and conditioning, o sea, la fuerza y acondicionamiento, ¿no? Y eso. Entonces, a mí me gustaba estar en los gimnasios, o sea, para pelear y eso, pues tenía, porque como tengo como 2 metros, pues me interesaba mucho, o sea, hacer las pesas también, ¿no? Tenía que ganar peso. Entonces, cuando yo ya tenía bastante fuerza, y tenía un montón de flexibilidad.
Lo que pasa es que me daba cuenta que la flexibilidad no ayuda nada en correr. Para dar una patada a la cabeza, pues sí, tienes que tener, o sea, los hamstrings súper largos, es interesante, es importante, ¿no? Pero yo todavía nunca he visto a nadie en un maratón dando patadas a la cabeza. Es que no es al revés, porque los estudios, los papeles demuestran que los elites, por ejemplo, los campeones, tienen menos flexibilidad en los hamstrings, ¿sabes? Y me mando a la fisiología y eso, es que queda bastante claro que si para correr bien, para tener ese tipo de spring, para salir de una pierna a la otra, pues tienes que tener el cuerpo, los músculos y los tendones como los springs, o sea, bastante tenso, ¿no? Es que no puede ser como ¿sabes qué es un slinky? Sí, 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 es un resorte, ajá. Eso, es que no, tenemos que ser como más como resorte, como los coches, súper poderoso. O sea, es normal que no podemos alcanzar los pies. Sin embargo, yo veo a todos los corredores antes de una carrera o algo así, intentando llegar a los pies. ¿Sabes? Con la Ok. pierna encima de un pared, así, estirando, esforzándolo, y después también. Es súper curioso porque, o sea, dos cosas. Para empezar, demuestra que nosotros como corredores no pensamos muy bien. ¿Por qué tenemos tanta pasión a tocar los pies? O sea, así con las piernas, con las manos, ¿no? ¿Para qué? Es que jamás cuando corremos llegamos o necesitamos a ese tipo de flexibilidad. Pues solo es cuando alguien de fuera dice, oye, ¿y tú por qué estás intentando tocar a los pies? ¿Para qué? Y también otra cosa es cuando algo duele, por ejemplo, si las piernas, bueno, cualquier cosa, si algo duele, siempre pensamos es porque no tenemos suficiente flexibilidad. Siempre pasa. Y cuando vienen mis pacientes y eso, la primera cosa que siempre dice es, que me duele lo gemelo, los hamstrings, lo que sea, pero es que el problema es que no hago suficiente stretching, ¿no? Yo sé cuál es el problema y yo digo, pues, bueno, tengo que tener un poquito de cuidado porque es un creimiento bastante profundo, ¿no? No se puede decir, anda, hombre, es que no tienes que hacer eso, porque también los corredores no se fían mucho de los terapeutas. Es que hay como una falta de confianza, porque muchas veces, bueno, tú sabrás, los terapeutas dicen, oye, mira, pues mira, vas a tener que venir a mi clínico, ¿no? 6 veces y voy a hacer esto, es un montón de pasta. Y muchas veces no funciona que todos tenemos amigos que dicen, fui a este tío y después de 6 sesiones es que todavía me dolía. Entonces, primero hay una falta de confianza en los terapeutas y segundamente es que tenemos una mala educación. Entonces, las dos cosas, yo creo, explica un montón de la prevalencia de lesiones. Tenemos que cambiar lo que dicen los terapeutas, es lo que yo intento hacer, y también tenemos que dejar de buscar en Google siempre, porque en Google siempre salen los mitos, ¿sabes? Es que eso así funciona el Google. Ajá. ¿Sabes? El Google es responsable por los mitos y todo lo mal va para arriba, ¿no? En Google. Ok, excelente. Bueno, pues mal, quisiera como organizar la conversación porque pues no es todos los días que uno tiene una persona como tú frente y que puede como esculcar tu mente, esculcar tu cerebro, basado no solo en la teoría, basado no solamente en la experiencia con corredores que tú mismo has hecho, pero pues también interactuando con cientos de profesionales que comparten tu opinión en cuanto a esto de los mitos de corredor. Entonces, me gustaría traer a colación un artículo que fue escrito en el 2014 por un italiano y él habla de tres básicamente que, perdón, fue italiano, fue Brasil, bueno, fue hecho en Brasil, el estudio, en Sao Paulo, Sí, es de Brasil, pero vive en Australia, sí. en Australia, ok. Sí, sí, sí. Y él decía que preguntó a los corredores por qué creen que se lesionan. Y según él, nunca había habido un estudio como este, que era al momento de haberlo publicado, nunca se le había preguntado a los corredores, oye, ¿por qué tú crees que te lesionas? Y la respuesta que ellos dieron fueron como divididas en dos formas, las intrínsecas, cosas que tenían que ver con ellos mismos, ¿ok? Y extrínsecas.
Y entre las dos cosas, la que más sonaba era eso que hablabas al principio, que me lesiono porque no estiro. Esa es una. Me lesiono porque abuso del cuerpo y sus límites. Me abuso porque hago sobreentrenamiento, o sea, sobrecarga. Y eso en cuanto a la parte intrínseca. Y en cuanto a la parte extrínseca, las más utilizadas, las más populares fueron: me lesiono porque utilizo los zapatos no apropiados para mí. Y lo último es: me lesiono porque tengo diferentes problemas como biomecánicos o de técnica y por eso es que me lesiono. Entonces, estamos hablando de 5 cosas que no me quisiera enfocar en lo que el artículo dice, que sí está de acuerdo, que el artículo prácticamente dice que está de acuerdo en el tema de que no respetamos como nuestros límites y que entrenamos más de la cuenta. ¿Tú estás de acuerdo con esa parte? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 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 sí. Ok, entonces eso sería no, pero sí quedan 3 como en el aire, como la parte biomecánica, la parte del calzado adecuado y la parte del estiramiento. Entonces, en cuanto al estiramiento, eh, quisiera que me contaras como en resumen lo que dice el artículo en cuanto a qué tipo de calentamiento o estiramiento se debe hacer al principio, que Pues mira, realmente evita lesiones. Pero me gustaría también que me mostraras cuál es esa evidencia que tú dices que realmente, por ejemplo, si yo tengo un dolor en el glúteo máximo, es un, ejemplo, un dolor que, por ejemplo, yo personalmente a veces tengo, y yo siento un poquito, o sea, como que no puedo hacer la zancada bien, como que me duele, y a veces yo digo, ¿sabes qué? Voy a estirar, y a veces incluso como que personalmente después de estirar me siento mejor, y uno va al fisioterapeuta y lo pone a hacer no sé qué vueltas y acupuntura o tipo de cosas como para soltar esa presión, pero tú me estás diciendo que la evidencia dice lo contrario. Entonces, hablemos de ese primer punto del estiramiento. sí, el estiramiento es súper interesante. Yo tengo una repetición un poquito, hoy el Mate está hablando otra vez contra el estiramiento, pero es que solo necesitamos, en las articulaciones, solo necesitamos ¿cómo se dice? Range, o sea, El el rango de movimiento, movimiento. eso que vamos a utilizar mientras que estamos corriendo, ¿no? Es que es Ok. una, entonces, pero parece que eso no queda bien con los corredores, porque yo veo un montón, por ejemplo, intentando llegar a los pies, pero cuando corremos no utilizamos, no necesitamos esa cantidad de flexión, ¿no? También veo un montón de gente de corredores, por ejemplo, estirando la cadera, ¿no? Lo típico de cómo está en la rodilla y esforzándolo en frente, o sea, la parte interior del muslo y eso, porque vemos un montón de vídeos. Pero en realidad, cuando estamos corriendo, solo utilizamos como 3 grados más de cuando estamos andando. Okay. Y suena como tontería, ¿no? Pero es que si tú consigues andar a ver tu terapeuta, pues en realidad tienes suficiente flexión. Hay muy pocos casos en cuando, o sea, un corredor no tiene suficiente flexibilidad. Muy Okay. poco. Entonces, tú Muchas me dices veces, que parte de la evidencia es que los profesionales, la gente que son maratonistas y todo, que yo estoy aquí jugando como un poquito como al abogado del diablo, ¿sabes a qué me refiero perfecto, con no, el eso abogado es del diablo? importante. Jejeje. Ellos también se lesionan, sí, son profesionales y corren a 59 minutos una media maratón, o sea, pero ellos también se lesionan. Entonces, simplemente porque corren muy rápido no quiere decir que son exentos a lesiones. Entonces, ¿qué te dice a ti que esa evidencia de que ellos no sean flexibles sea razón para creer en que la flexibilidad no es importante? Es que bueno, los estudios demuestran que no solo es que las razones principales para estirar antes y después es que creemos que vamos a bajar el riesgo, ¿no? De tener lesiones en el futuro. Bueno, los estudios demuestran claramente que eso no es el caso. O sea, tienen estudios con como 500 soldados y con 2 grupos y un grupo haciendo estiramiento y el otro no, y después de 12 semanas
los grupos tienen la misma cantidad de lesiones. Entonces, hay un montón de papeles así. Claro, yo entiendo que para un montón de los corredores que no, los estudios, bueno, me da igual lo que pone en un papel. Yo me digo, el tío que está en mi club, que puede correr un montón más rápido que yo, dice que sí, entonces yo voy a hacerlo. ¿Sabes? Eso es más importante que lo que pone en un papel, ¿no? Pero lo que yo intento hacer con los corredores es explicar un poquito la fisiología, ¿no? Que cuando lo de correr es saltar de una pierna a la otra y para llegar más rápidamente de A a B, pues todo tiene que ver con la fuerza de salir, o sea, saltar de la pierna a la otra. O sea, cuando tú ves los élites, pues cuando salen del suelo, están volando, 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 volando. Esa es la diferencia entre correr y andar. Andando siempre tenemos una pierna en el suelo, ¿no? Pero lo de correr, lo más importante es cuando tú sales, pues tienes tu flight time. Y eso es lo que a veces confundimos el stride pensando, bueno, que los campeones tienen un stride súper largo. La cadera es un hueso, que hay un máximo que es como 15 grados, que no se puede, hay un hueso ahí, es que no se puede extender la pierna más que 15 grados, da igual si eres de Kenia o de los Estados Unidos, da igual, es un ser humano. La diferencia es la fuerza que tienes cuando vas al suelo y tu muslo y los tendones en particular absorben toda la energía del suelo. Entonces, más fuerte pegas al suelo, pues más fuerza hay, más para absorber en los tendones. Y luego el cuerpo es increíble porque convierte esa fuerza a la fuerza para salir del suelo, ¿no? Y por eso vemos tanta distancia en el aire. Y eso interesa mucho porque primero es muy difícil, o sea, tener una lesión en el aire. Es que no hay obstáculos, menos un árbol o algo así. Entonces, los corredores tienen que intentar pasar más tiempo en el aire, o sea, de pie a pie. Y eso viene no de flexibilidad o estiramiento, eso viene de la fuerza. Eso viene, muchas veces en clínica tengo dos, ¿cómo se dice? Un spring. Resorte. Resorte. En mi laboratorio de gait analysis tengo dos. Tengo un slinky, que es como un montón de así, y vamos, Sí. súper divertido para los niños, pero digo, mira, imagínate tu pierna. Bueno, al suelo, es que no va a ningún sitio, es como, nada, no pasa nada. Pero luego tenemos, ¿tú sabes qué es un pogo stick? Un pogo stick, sí. Como un juguete en que vas así los niños, Sí, ¿no? sí. Y tienen un spring así, un Un montón de resorte, sí. fuerte. Eso. Un caballo saltarín. Un caballo saltarín, eso es lo que quiere decir. Y siempre digo, y debería tener una camiseta así, nosotros como corredores queremos ser más como un caballo, eso, que un slinky, porque eso es lo que está pasando en realidad cuando, o sea, estamos corriendo. Y para poner los músculos y los tendones así, hay que estar súper fuerte, hay que hacer pesas, porque eso es lo que hace el entrenamiento con pesas. Y eso es por eso los estudios también demuestran claramente que si tú quieres mejorar tu rendimiento, pues hay que hacer las pesas. Es lo que hacen los elites, es súper importante. Listo. Antes de hablar del tema de las pesas, me gustaría como aquí escucharlo, como los comentarios de la gente. Inmediatamente cuando tú dices que la habilidad de saltar, obviamente pues estamos hablando de que correr es una repetición de saltos consecutivos, Eso, eso sí. es lo que es. Mm. Por eso, digamos, un marchista olímpico lo descalifican si no tiene siempre contacto por lo menos con Ahí un está. pie. Esa es la diferencia entre correr y caminar. Entonces, está claro esa parte. Pero ¿por qué me va a empezar a mí a doler el glúteo o la rodilla o algo? ¿Y por qué yo voy a encontrar alivio al estirarlo si el problema de raíz es la fuerza? O sea, ¿qué es porque estoy débil de los músculos que me empieza a doler por primera? ¿Es la primera razón por la que es la fuente del dolor? Bueno, el alivio es muy interesante porque
el alivio que siente es que se siente bien estirar. Y la razón es porque, bueno, si algo está doliendo, también hay que ayuda un poquito a tener un poquito de educación sobre qué es el dolor, ¿no? El dolor viene del cerebro, ¿no? Aunque Cerebro, sí. para un montón de corredores puede ser útil entender eso, porque aunque parece que viene del muslo y del gemelo, no, que siempre viene de aquí. Y entonces, lo que está pasando con algo duele es porque el sistema nerviosa es como, bueno, puede ser que hay una vida bastante gorda, ¿no? Pero siempre es el resultado de mensajes llegando al cerebro de un parte del cuerpo. Puede ser señales de cambios en la química, del calor, del toque, de cualquier sensación, de creimiento también, de preocupaciones. Y el cerebro decide si la cantidad de dolor que va a soltar, ¿no? Por eso a veces despertamos por la mañana ¿cómo se dice en bruise? Un molotón, ¿Con qué? ¿sabes? ¿Cómo se llama cuando es como la sangre abajo de la piel? Ah, Molo. sí, un moretón, un moretón. Bueno, despertamos por la mañana con eso y pensamos, oh, ¿de dónde ha venido eso? Es que no tengo ni idea. Eso es un ejemplo de una lesión bastante grande, o sea, se ha acotado abajo de la piel, pero como estuvimos, por ejemplo, bailando, o mirando a algún activo, algo así, tenemos la mente ocupada, pues el cerebro le da igual. Es que como estamos concentrados en otra cosa, el cerebro no suelta el dolor. Y también, por ejemplo, es interesante pensar que la gente, por ejemplo, sin pierna, por amputación, puede tener dolor en un pie que no es así, que no está. Es No que la sabía. pierna está afuera. Entonces, lo de estirar, por ejemplo, si me duele la pierna y estiro, eso es un cambio de sensación que llega al cerebro, ¿no? Y si el cerebro está como preocupado con un movimiento, que si tú cambias la sensación, cualquier cambio es como algo agradecido por el cerebro. Entonces, Ok. en ese minuto es como, ay, mira, que la longitud del músculo ha cambiado. Entonces, bueno, estoy bien, que no estamos en peligro, ¿sabes? Y funciona, hablando básicamente, eso es la razón. Igual a si algo duele, hacemos así, o igual a un niño que se ha caído y todo el mundo, si todo el mundo va, "Ah, ay, ¿qué has hecho, mi niño? Ay, mira que estás bien", el niño empieza a llorar, ¿no? Por Ajá. eso en ser padre, cuando él se cae el niño, tienes que decir, anda, levántate, hazte con la mano, que no pasa nada, ven para acá, toma un helado. Y así el niño no duele nada, porque es jugando con el cerebro. Entonces, lo de estirar es eso. Parece que estás ayudando al problema, o sea, resolviendo el problema, pero no es así, es un Pero, o juego con sea, el cerebro. es un juego con el cerebro, pero Es más la que es eso. evidencia, más los resultados, según tú, muestran que ahí en las notas, de hecho, vamos a poner enlaces a los resultados que más nos está hablando, nos está citando. Esos estudios muestran que estires o no estires, el margen, la proporción de lesiones es la misma. Sí. O sea, a veces puedes empeorar, Sí, se empeorar. puede hacerlo peor, ¿no? Ajá. Porque a veces si tienes una lesión, hay una especie de lesiones con los tendones y es importante porque, por ejemplo, el Aquiles, ¿no? El tendón ahí que se une con el calcaneo. Sí, el tendón de Aquiles. Sí, muchas veces los corredores y muchas veces van a un terapeuta y el terapeuta dice, ay, hay que estirar el gemelo y eso. Pero hay lesiones que cuando estiras, estás empujando el tendón contra el hueso y puedes aumentar la irritación del sistema y puedes disminuir, o sea, aumentar el tiempo para recuperar, ¿no? O sea, puedes Ok. hacer más Sí, retrasar problema el tiempo. con estirar que no. Eso puede pasar con el Aquiles, con la cadera, con los hamstrings, un montón de casos. Entonces, lo mejor es que estirar no hace nada. Bueno, se siente bien en la cabeza, por eso no dura para siempre. Y también en muchos casos es como después, es interesante después de correr, ¿no?
Lo normal es que muchas veces pasamos 5 minutos estirando todo el cuerpo y empujando para llegar a una posición que nunca vamos a utilizar en la vida. Así que no Ajá. sé cómo la gente entra en el coche, pero no se hace el splits para entrar en el coche. Pero bueno, intentamos tocar todo. Hay estudios que demuestran que, o sea, cuando tú has hecho, por ejemplo, una sesión bastante fuerte, lo normal es tienes un montón de como heridas en los músculos, ¿no? Sí, Chiquitín, o sea, pequeño. micro rupturas. Eso, microruptura, eso es normal. Y eso es como luego, o sea, se unen y se pone más fuerte, ¿no? Es normal. Entonces, los estudios han demostrado que si tú tienes estos um, ¿cómo he dicho? Micro rupturas. Microrupturas. Si tú estás esforzando el músculo que se largue, ¿no? Se pone más largo, tú puedes estar molestando todavía más eso. Y por eso a veces, el día después de hacer una sesión, si tú dejas de estirar, y yo lo veo con mis clientes, yo a veces digo, mira, las próximas pares después de correr, no hagas eso. Simplemente un poquito así y no hay que estirar tanto porque estás abriendo todo y muchas veces vuelven y dicen, oh, que no me duele nada el día después Ok. por quitarlo de estirar. Tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, sí. Te hago una pregunta que viene de la escuela de Pilates. Mm, Pilates dice que ellos ayudan a devolverle la movilidad natural al cuerpo. mm, Entonces, entiendo lo que tú dices del mm, rango de movilidad para correr, que la cadera con 15 grados y todo el cuento. Pero igual, siguiendo jugando al abogado del diablo, mm, estamos viviendo una vida sedentaria. Yo estoy sentado, tú estás sentado y mm, le hemos ido robando con el tiempo, con los años, con los siglos, la movilidad natural del cuerpo. No mm, estoy seguro, es una pregunta, mm. pero no sé si de pronto hace 100 años, cuando no nos la pasábamos 8 horas sentados, pues teníamos menos problemas en la espalda baja, en el psoas. Y Pilates dice, mira, por medio de estiramiento y fortalecimiento, vamos a devolverle esa natural, este rango de movilidad natural al cuerpo. No hay algo válido en que de pronto por medio del estiramiento estemos eh, siendo las personas que éramos antes y que de pronto lo necesitamos. Sí, o sea, es que parece, si hay una cosa que parece que tiene un montón de sentido, es el secreto de la vida es mover, ¿no? Cuando movemos, pues todo lo química, eso, todo dentro va bien cuando movemos. Si dejamos de mover, pues el cuerpo empieza a bajar el metabolismo y con baja metabolismo, pues las enfermedades pueden salir y todo eso. Y entonces mover es muy importante. Entonces, sí, si tú estás en cualquier postura un montón de tiempo, pues puede ser que por bajar el metabolismo y eso, pues sí, puedes coger enfermedades y eso. Y han demostrado, hace como 6, 7 años, había un estudio que ponía, estar sentado es como el nuevo smoking, es peor para ti que fumar, ¿no? Uh -huh. Y eso es porque han demostrado que si tú estás sentado 8 horas al día, pues aumenta la probabilidad. Si ya tienes una disposición al cáncer o diabetes o algo así, pues si encima estás sentado 8 horas al día, por bajar el metabolismo puedes empeorar la situación. O sea, Okay. lo que pasa es que lo que a mí no me gusta es poner en la mente de una persona que por sentar 8 horas, tu cuerpo, o sea, tu cuerpo va a tener, por ejemplo, los músculos más cortos, ¿no? Un acortamiento. Sí, eso no funciona. El No. cuerpo, porque si no, es que, mira, cuando nos levantamos, no somos como, no tenemos la forma de una silla, ¿no? Cuando nos levantamos de la cama, lo normal en la vida, como un gato, un ser humano, lo que sea, hacemos, uy, ya, y estamos bien. Es que no hay eso, es que no pasa y muchas veces porque el problema es que si tú dices a una persona, mira, el problema es que estás sentado todo el día, entonces tienes los hip flexes súper cortos, tú Ajá. puedes pasar 10 semanas pagando un montón de pasta para estirar, o sea, los hip flexes y es que probablemente no es el problema.
Y tú podías conseguirlo simplemente teniendo un descanso cada hora, levantándose, haciendo y sentado y ya está, fuera del problema. Es que, por ejemplo, la buena postura no existe. No hay una buena postura para hacer nada. Entonces, todos estos pósters para trabajar 8 horas hay que estar así, con la pantalla así y todas las sillas. Es que no, hay un dicho en inglés, no sé si va a funcionar en español, pero la mejor postura es tu próxima. ¿Eso tiene sentido? Tu mejor postura es La próxima, la próxima, la próxima, ¿sí? ¿sabes? ¿Eso tiene sentido? Sí, tiene sentido, pero no me la, o sea, como que me causa un cortocircuito. Sí, porque, o Es sea, el movimiento, o sea, estar así no es la mejor postura. pero Pero si ya cambio cambias, aquí. pero ahora eso tampoco es la mejor. Entonces hay que seguir moviéndose. Ok, No hay un montón de gente que tiene problemas con la espalda y se siente como dice la Biblia, ¿no? O sea, como dice toda la gente y está así y mira, tiene un dolores y unos problemas. También hay gente que siente todo el día, mira la gente en las sillas de ruedas y no tiene dolor de espalda, aunque están sentados así, no tienen ok. problema de espalda. Entonces es muy importante tener, lo que pasa con el Pilates y todo eso, Pilates y Feldenkrais, la gente que inventaron estas cosas, como el Joseph Pilates, bueno, un tío un montón de fuerte, un boxeador y de pesas, es que el secreto era mover un montón y utilizar la fuerza y eso, pero cambió todo en el año 2000 con unos estudios sobre el core y unos músculos y entonces el chip cambió un poquito y un poquito de mitos, pero hoy en día la mayoría de los profesores de Pilates han cambiado eso y han vuelto a... Es que hay una diferencia muy importante entre la movilidad y la flexibilidad. Otra vez no sé si va a funcionar en español, pero bueno. La flexibilidad es tener un montón de ángulo, ¿no? en las articulaciones. Por ejemplo, hacer los splits. No sé cómo se dice los splits en español. Sí, Con las abrirse de piernas. piernas, Ay, abrirse de piernas. eso no, bueno, tiene buena pinta y en una fiesta todo el mundo hace, ay, qué guay, mira, haces los splits. Pero no tiene ningún beneficio. El beneficio es, si, por ejemplo, si estás peleando con alguien y metes una patada a la cabeza y vuelves a tener la pierna y luego puedes seguir. Eso sí es un skill, pero Ajá. simplemente teniendo flexibilidad no es un arte. Movilidad es tener flexibilidad, pero tener el control durante el movimiento. Por ejemplo, en las bailarinas o algo así. Sí tiene flexibilidad, pero pueden mantener la pierna así y parece todo sin fuerza y eso. Entonces hay mucha diferencia entre buscando y trabajando para tener movilidad, que es control durante un range, y simplemente estirando para tener más distancia entre las piernas. Entonces, Ok. todos los profesores de yoga y pilates, ellos saben la diferencia y están enseñando a la gente, mira, no estamos buscando flexibilidad por tener flexibilidad, que va. Hay un montón de gente con demasiada flexibilidad y tiene un montón de problemas. Mira la gente con hiperflexible, ¿no? Ajá. Hiperflexibilidad, que es una enfermedad. Es que para los corredores hay un montón de problemas para gente que tienen demasiada flexibilidad. Sin embargo, todos los corredores quieren tener más y más y más. Y ahí está el problema. Entiendo. O sea que si una persona llega a tu consultorio y te dice, Matt, solo me puedes recomendar una cosa, Mm, ¿estiro o no estiro? ¿Le mm. recomendarías no estirar bajo ninguna circunstancia? No, mira, si sientes bien, pues perfecto. A mí me gusta estirar. Estirar está guay. A mí me gusta un montón que sientes súper guay. Pero si tú estás gastando mucho tiempo y dinero haciendo eso, pensando que vas a evitar lesiones, pues ahí tenemos un problema. Pero lo haces para sentir bien y eso, pues muy bien. Porque el problema es que mientras que estás estirando, probablemente no estás levantando pesas, no estás pensando en cuántas horas has ido a correr, no estás mirando tus planes, ¿no? Y concentrándose en las cosas que sí pueden ser factores en las lesiones de correr. Es que
estirar siente bien. Y mucha gente dice, mira, pero mira los animales, estiran, siempre mi gato siempre está estirando. Sí, pero un gato cada vez que va a saltar a mi amar, por ejemplo, encima de mí, no hace como 5 minutos de estirar así. No, una vez por la mañana el gato, después de 2 horas tumbado, hace y ya está. Es que no tiene como 10 minutos con el papel y no. Los animales estiran, pero después de 2 o 3 horas dormido, algo así, es como una cosa de 10 segundos. Ok, te entiendo, te entiendo. O sea que lo que nos invitas a hacer es, ok, si quieres estirar, estira por gusto, porque te gusta, porque quieres ir a clase de yoga, por eso, pero no hagas una conexión en que el estiramiento te va a ayudar a evitar lesiones, Ahí porque la está. evidencia dice no tiene nada que ver uno con lo otro. Y todavía más puedes empeorar tu rendimiento. Si quieres ser rápido, ese puede ser Exacto, sí, peor. esa es una parte, digamos, de la fisiología, de la anatomía humana, Ahí que está. habla pues del concepto este del resorte. Si tú tienes unas cosas demasiado flexibles, pues no va a poder tener ese poder de fuerza y reacción para hacer ese salto que hablamos. Hay un Pero tema, hablando del yoga, por ejemplo, lo bueno, porque a mí me encanta el yoga y eso, y mando gente al yoga, pero no es para evitar lesiones, es para tranquilizar el cuerpo, el mente, el sistema nervioso. Pero yoga tampoco es aumentar la flexibilidad por hacerlo, no. Yoga buena es otra vez movilidad, es tener fluidez y control en el movimiento. Es como el tai chi, el yoga es como el tai chi, es tener control. Siempre digo que lo bueno de yoga es moviendo entre las posiciones. No es tanto la posición, es llegar de una posición a la próxima, ¿no? Eso es lo bueno de yoga y para un montón de gente y deportistas se han demostrado que sí puede ayudar mucho, pero con respecto a bajar el riesgo de lesiones, no, ahí ok, no. me imagino que has tenido muchas discusiones, muchas, pues no peleas, pero sí muchos desacuerdos con un profe de pilates o de yoga, de lo que sea, y tu evidencia. ¿Hay alguna evidencia que soporte el punto de vista de una persona que favorezca la flexibilidad para prevenir lesiones? Bueno, con respecto a correr, no. O Con sea, respecto a si correr, tú no. eres un futbolista, es que depende el movimiento que te hace falta. Ujú. Futbolista, cuando se cae al suelo con la pierna así, sí vas a necesitar flexibilidad. Bailarina, artes marciales y todo eso, pero siempre hay que buscar el movimiento que utilizas en tu deporte, ¿no? Y si no vas a necesitar esa flexibilidad, pues entonces. Es que la mayoría de las lesiones de correr, los estudios también lo tienen claramente, se entrena mal. O sea, Ok. es como he escuchado a ustedes, ¿no? En lo de 80-20 y eso, que es hacer demasiada frecuencia, un cambio demasiado brusco, ¿no? Demasiado rápido. De ahí vienen las lesiones. Entonces, el problema es que la gente, en lugar de mirar muy bien lo que están haciendo todas las semanas y todos los meses y todo el año, están pensando siempre en la flexibilidad y ahí está el problema. Ahí está el problema. Eh, Perfecto. Listo. Se me vino a la cabeza un estudio que vamos a cambiar aquí el tema. ujú. No sin antes, o sea, sería muy pretencioso a mi parte decir que vamos a cubrir todo el mundo del estiramiento en una conversación de 1 hora. Para la gente que quiera aprender más de lo que Matt habla, pues ahí está el podcast, Run Chat Live. En todo lado que encuentres podcast está ahí. ¿Cuántos episodios tienes hasta el momento, Matt? Pues el jueves que viene, el 48. Y además en 48. español, sí, con Manuela Exacto, Besomen entonces, de Chile. pues Matt publica en inglés principalmente, pero está empezando a publicar episodios en español y el próximo es con una persona en Chile, así que te lo recomiendo, Rocha Life, para que aprendas un poquitico más de todos estos mitos de las lesiones, incluyendo el estiramiento. Pero como te dije, aprovechando que te tengo aquí, estoy seguro que has leído el libro Nacidos para Correr. Ujú. ¿Ok? En ese libro rápidamente mencionaron una persona que le dio por hacer un experimento de correr con los zapatos al revés. Primero corrió, no sé, como 10.000 kilómetros con los zapatos y nunca se lesionó. Y luego dijo, bueno, si ya utilicé esos zapatos, como, no, como recomiendan no utilizarlos,
voy a ir a un paso más allá y voy a ponerme el zapato derecho en el pie izquierdo y el zapato izquierdo en el pie derecho. Y tampoco se lesionó. ¿Qué opinión te merece eso? Porque es otro de los mitos que la gente cree que tiene que utilizar zapatos con amortiguación, para pronador, para supinador, y según ese estudio que estamos basando la conversación dicen que no es cierto. Pero a ti, ¿qué opinión te merece ese experimento que hizo ese señor? Porque la persona que dice que es incrédulo o la persona que es incrédula puede decir, no, es que mira, esa persona es un hombre de acero y haga lo que haga, no se va a lesionar. Que hay gente como esa, no sé si tú también crees lo mismo, que hay gente que hace lo que haga, nunca se va a lesionar. Estire, no estire, corra 500 kilómetros un mes y al otro día 0 y luego al otro año 2000, nunca se lesiona. Pero ¿qué opinión te merece ese estudio tan raro? Es que, para empezar, esa novela que es es de ficción. Vamos, es impresionante. Y además, yo que estaba un montón de pasta de ese libro, porque después de leerlo, vamos, había un aumento en gente con problemas con los Aquiles y los gemelos, un montón de lo mejor año de mi vida. Pero yo también, después de leerlo, yo estuve en México corriendo por la playa sin zapato y también yo escuchaba las voces de los indios y eso, diciendo, corre, Matt, corre como el viento. Y claro, es que salí de México con 2 lesiones de los Aquiles, no podía andar en clínica 2 semanas andando como viejo. Es que incluso después, no sé cuántos años después de escribirlo, pero el Chris McDougall Chris dijo, McDougall. mira, que tengo que decir una cosa, se puede lesionar en cualquier zapato. Es que como has dicho tú, hay gente que puede llevar cualquier zapato, que no tiene que estirar. El problema es eso, es que somos todos individuales. El problema es que siempre hay gente que no tiene que levantar pesa, no tiene que hacer nada, puedes correr cuánta distancia, lo que le da la gana, ¿no? Y nunca tienen lesiones. Pero lo que pasa es que son la minoridad, ¿no? Sí, esa es la minoría, son casos La extraordinarios, la minoría. regla. Pero lo que pasa es que nosotros, como la mayoría, siempre ponemos a esta gente como en un pedestal, como muy arriba, y decimos, nosotros queremos estar como este, porque normalmente esta gente, claro, corren muy bien, porque nunca tienen lesiones, Ujú. siempre son un montón de fuerte, y entonces pensamos que solo tenemos que hacer lo que hace esta gente, pero ahí está el problema, porque somos muy individuales. Y además es que no sabemos por qué alguna gente puede hacer esto, puede llevar este zapato sin problema y otra gente no puede llevar ese zapato. Es como algo que todavía los estudios están intentando um, descubrir, o sea, cómo es eso, ¿no? Pero lo de llevar un zapato y eso de ese libro es que cuando nosotros vemos un campeón de cualquier distancia o o sea, de una persona sin zapato, pues vale, hablamos, pero hasta, bueno, 2 personas, puedo pensar en 2 campeones que corría sin zapato, ¿no? Que es Zolobut, por ejemplo, y ¿cómo se llama el tío de, Genisa Bekele. ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿Bekele? ¿No fue Sí, Bekele? ¿Bekele no llevaba zapato? En Roma, en los Ah, sí, Olímpicos de sí, sí, Roma. sí. Sí, 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 ese. 2 ejemplos, pero es que si lo que ponía en ese libro tenía credibilidad para todo el mundo, pues mira, todos nuestros campeones no llevaban zapatos. Pero hay un problema porque luego los fanáticos del libro dicen, sí, pero esta gente tiene que ganar la pasta de Nike y Adidas y por eso llevan los zapatos, porque es una cosa, pero los estudios demuestran, es que es una cosa de la física. O sea, si tú llevas un zapato, si tú no llevas zapato, vas a poner más fuerza en el Aquiles y los gemelos. Es que eso es lo normal. Si tú llevas un zapato con más talón así, pues entonces menos fuerza, o sea, menos fuerza a los gemelos, el Aquiles y eso, y más a los muslos y la rodilla. Entonces podemos cambiar un poquito con el tipo de persona, pero hay muchos más factores y todavía no tenemos las respuestas. Lo importante para todos los corredores es entender que somos todos individuales y
lo que ponemos en el pie es como un juego. Tenemos que intentar todo y encontrar lo que funciona para nosotros. Y muchas veces no va a ser lo mismo que otra persona, porque no somos así. Es que tenemos el cuerpo un montón diferente, tenemos variaciones en la anatomía, Anatómicas. anatómicamente. Ok. Eso. Ahí me dejaste un poquito confundido porque no estoy seguro si estás apoyando lo que el estudio dice, que dice las lesiones, la razón por la que te lesionas no es porque no estás utilizando el zapato apropiado, la razón por la que te lesionas es otra, o porque lo estás avalando. Así que lo que me dijiste suena muy bonito, suena todo, pero realmente como que no aprendí casi que nada. Eso lo he escuchado ya muchas veces. ¿Tú estás de acuerdo que una persona que es, por ejemplo, así, palabras sencillas, supinadora, necesita un zapato para supinador? ¿O le daría lo mismo correr con un zapato para pronador o neutral si logra fortalecer los músculos de alguna forma para pisar sin importar el zapato que tenga de la manera correcta? Si existe una manera correcta. Es que va a ser una respuesta un poquito aburrida, pero es que depende en la persona. Lo siento, es que depende en la persona. Es que Ok, todavía no sabemos cómo funcionan los zapatos. ok, Solo sabemos que diferentes personas pueden poner diferentes zapatos con diferentes efectos en diferentes situaciones, diferentes días a la semana, diferente en el campo o por o sea, no hay un sí o no con respecto a eso. ok. Lo que sabemos es que hablando de lesiones, por ejemplo, si imaginamos un pirámide con las Una cosas pirámide, más sí, importantes abajo, ¿no? ¿no? Pues lo del zapato no está ahí. Ok, Lo del zapato está en el pico, ¿sabes? ok, Lo más importante es como lo de eso, de cómo entrenas y la fuerza y eso. ok. O sea Sí, que me viene en la cabeza un oyente del podcast, su nombre es Jesús. Una vez me escribió diciendo, mira, ¿qué zapatos me recomiendas? No sé qué. Y yo le di la respuesta estándar, mira, es algo muy personal, no sé qué, tal y pascual, no sé qué. Y él tenía un problema de periostitis tibial. sí. Y estaba utilizando X zapato, X marca. Y se fue a una tienda de zapatos y le recomendaron un zapato X que le iba a ayudar para pisar de esa forma. Y le ayudó inicialmente, o sea, no fue, sí mejoró, digámoslo así, que alivió su dolor, pero rápidamente volvió a su dolor después. Tú me estás diciendo que si fuera una cosa de zapatos, el dolor no hubiera reaparecido nuevamente, pero que si se hubiera concentrado en las cosas importantes como una programación correcta de las cargas, un plan de fortalecimiento correcto, de pronto si se hubiera quedado con el zapato anterior, igual su problema de perioditis hubiera desaparecido. Es que el zapato puede ser como ¿cómo se dice? Un crutch. O sea, cuando no puedes andar, tienes ese Como palo, ¿no? una muleta, Mul- ah, Muleta, ¿no? muleta, Muleta, vale. muletas, Cuando cambias el zapato, es que podemos jugar con los zapatos y también lo que metemos dentro del zapato, ¿no? las plantillas. Si hay unos tejidos que tienen que relajarse, ¿no? Para llegar a la recuperación, podemos utilizar un zapato concreto o meter algo dentro del zapato para cambiar a dónde va ¿cómo se dice? Los loads. O sea, Los sí, como los puntos de impacto de las cargas. eso, podemos cambiarlo a través del zapato, Ok, ¿sabes? Muchas veces se trata de eso, no es cambiar lo kinemático, es cambiar lo kinético, ¿no? ¿Eso tiene sentido? Sí. Y sí, podemos hacer eso. Los podólogos de hoy utilizan los zapatos y lo que se mete para cambiar lo kinético. ok. Y eso se puede hacer sin ver cambio en kinemático. Es algo bastante curioso. Entonces, tu amigo, por ejemplo, sí se puede encontrar a propósito o no a propósito, que un zapato ayuda, pero eso es como parte del programa de recuperación, ¿no? Y si tú pasas el momento en que ese zapato ha hecho su trabajo y no hagas nada más, pues entonces, claro, el dolor va a volver.
Y lo que tú dices es verdad, si el zapato corregía todo, si fuera una cosa de kinematicas, pues eso, entonces sí. O sea, uno pensaría que con el zapato nuevo todo va a Todo iría mejorar, bien. pero no es así. Es Ok, una cuestión de tolerancia de los tejidos. Y si tú, según dónde estás en la historia de la lesión, pues tú tienes que relajar los tejidos, muy bien. Pero después, cuando está relajado, tienes que empezar a aumentar su tolerancia a pesar de las pesas y eso. Y por eso ok. los ejercicios, en principio a lo mejor no, en principio mejor descansarlo, cambiar los zapatos. Hacemos eso siempre con, por ejemplo, la planta fasciitis y eso, y Ujú. cambiamos el zapato para relajar el cuerpo, pero después, cuando está relajado, vamos al próximo, que bueno, tenemos que empezar a volver la tolerancia, hacer pesas y progresar así, porque si no vas a volver en 2 semanas con el mismo problema. Ok. ¿Eh? Hablando de mitos, de pronto me puedes corregir uno mío o me dices qué opinas, pero yo hace ya varios años he escuchado que es una buena idea, que es algo positivo, tener diferentes marcas, diferentes modelos de zapatos, diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, yo tengo, no sé, un Nike de entrenamiento fuerte, también tengo un zapato un poquito más minimalista, pero no mucho, tengo otro para montaña y tengo otro para no sé qué. Eso lo empecé a hacer porque tenía sentido para mí que si yo utilizaba un zapato diferente, iba a estimular los músculos de la suela de mi, o sea, los músculos de mi pie, que tú nos puedes recordar cuántos músculos hay ahí. Y yo dije, bueno, sí, tiene sentido. Entonces, el simplemente hecho de ponerme un zapato que es un poquito más, como que siento las piedras más, me hace pisar diferente y tiene sentido que si yo estoy corriendo 150 kilómetros a la semana y corro 1 o 2 días un poquito diferente, pues le estoy dando de descanso a las estructuras que siempre le estoy dando si nunca cambiara de zapatos, si nunca cambiara de terreno. ¿Es eso válido o eso es algo que tampoco tiene ninguna evidencia? Sí, es buena pregunta. Había un estudio que decía que sí, demostraba que sí, que como cambiar los zapatos puede bajar el riesgo de lesión y eso, pero solo un estudio, no un papel. Funciona para ti, ¿no? Porque tú llevas un montón de tiempo sin tener problemas de lesiones, ¿no? Pues no sé, funciona para mí, pero no sé si es eso o es otras cosas que hago. Claro, buena respuesta. Yo antes, bueno, hace un par de años, no sé cuándo hablaba con. Es que uno de mis invitados, un tal JF Sculier, que es de Canadá y trabaja con el clinic de correr, el Running Clinic, un tío súper inteligente y él me dejaba, hay un problema con ese planteamiento y si no tiene sentido de trabajar los muslos y básicamente tener variaciones, ¿no? Para no poner demasiada carga en un músculo, ¿no? Algo así. Pero lo que él me dijo era, si tú estás intentando hacer los músculos más fuertes, pues tienes que tener consistencia, ¿no? Y si tú siempre estás cambiando los zapatos, pues no estás dando a lo mejor suficiente carga en la misma forma para ponerte más fuerte, ¿no? ¿Entiendes? Ujú. Entonces dice, depende de la persona, como siempre, pero hay un peligro de eso. Entonces él dice, hay que tener, mejor que llevar otros distintos zapatos todos los días, tener el zapato que sabe funciona para ti, ¿no? Eso es, la mayoría del tiempo está en el zapato, pero a veces puedes cambiar. Pero en realidad también podemos hacer eso sin cambiar el zapato, podemos hacerlo en cambiar donde corremos, ¿no? Ujú. O sea, ahí está la diferencia de correr en la arena o en el campo o por la carretera. O sea, en lugar de cambiar el zapato, simplemente cambiar, o sea, donde estamos pisando, ¿no? Am, yo, cuando me pregunta esto la gente, digo, mira, pruébalo, a ver si funciona, pero también hay que tener en cuenta qué vas a llevar para tu carrera, porque si vas a correr en esos zapatos, pues hay que entrenar en estos zapatos. Zapatos, Es claro. que un poquito de todo, es que depende de dónde estás sí, sí, pero sí,
yo creo que se puede hacerlo demasiado si siempre Ok, estás cambiando, ¿no? vale, o sea, pienso que estoy entendiendo un poquitico como la respuesta siempre es la misma y me gusta cuando la respuesta no cambia independientemente de la pregunta. Entonces, te he tratado como de corchar, decimos, como de decirte que no, como encontrar inconsistencias, pero veo que la temática es la misma. Prácticamente me estás diciendo, si la intención es en fortalecer el cuerpo o fortalecer el pie, tú puedes hacer programas de fortalecimiento del pie que no requieren cambiar de zapatos, sino más bien haz este ejercicio, haz este otro ejercicio, haz esas cosas que la vas a lograr independientemente de que corras, porque correr en diferentes superficies lo puede hacer, correr con diferentes zapatos lo puede hacer, pero la base, la esencia es que estás fortaleciendo el pie. Entonces, preocúpate de alguna manera de fortalecer el pie, que eso te va a ayudar. Es como decir, ¿se puede encontrar una buena mujer en un bar tomando cerveza? Claro que se puede encontrar una buena mujer tomando en un bar una buena cerveza. Eso no quiere decir que solo hay malas mujeres en un bar tomando cerveza. No, tú lo puedes hacer, tú puedes encontrar fortalecimiento de los pies en muchos lugares, incluyendo cambiar de zapatos, incluyendo cambiar de superficies, pero si te quieres ir a lo sencillo, pues fortalece el pie y punto. Sí. Y si quieres entender a las mujeres y siempre vas a distintas mujeres, pues nunca vas a pasar suficientemente tiempo con una mujer para entender a las mujeres bien, ¿no? Ajá, ajá, Entonces, entiendo. es un poquito así, ¿no? Cambiando los zapatos cada 2 por 3, pues entonces nunca vas a tener suficiente carga para mejorar el cuerpo, porque siempre estás cambiando un poquito. Am, alguna gente no puede correr por el campo. O sea, si corren así, pues siempre tienen lesiones. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, pues mira, tienes que correr en el bosque, porque no, si no puede, si el cuerpo no puede, por cualquier razón, pues entonces a veces hay que entender, bueno, no es para mí, es que no voy a quedarme en la carretera o algo así. Es que la primera cosa que intento meter en la cabeza de los corredores es encontrar lo que funciona para ti y no va a ser igual a la otra persona. Um, y sí, y eso, cuando uno tiene ese planteamiento, yo creo que con eso se puede bajar la prevalencia de lesiones un montón, Ok. en lugar de buscando lo que hace otra persona, ¿no? Ok, entonces volviendo a la imagen gráfica que contaste hace un ratico de la pirámide, que Mm. hablabas que los zapatos no es tan importante, pero que abajo hay cosas importantes, ¿me podrías resumir cuáles son esas cosas importantes que los corredores nos deberíamos enfocar para evitar lesiones? Si no es flexibilidad, si no son los zapatos, ¿qué es? Pues mira, otra vez hay un papel. Es que si voy a hablar de la evidencia, pues tengo que hablar de los Sí, Hay, papeles. hay un Pero artículo, ajá, hay un artículo publicado. sí, que era a ver, de Jack me parece. A ver, espera. Mm, mira, ahí está. Sí, Jack en 2004. Es un estudio muy importante porque después de mirar un montón de distintos estudios, la conclusión dice que entre 60 y 70% de las lesiones, el factor clave asociado con las lesiones relacionadas es el volumen de entrenamiento inapropiado. Y eso es súper importante porque eso es lo que muchas veces nosotros, los corredores, no tenemos cuenta. Somos muy buenos organizando la semana, ¿no? Es que hoy va a hacer como de larga distancia, ¿no? El fin de semana. Y luego los miércoles voy a hacer algo de tempo. Y luego los viernes voy a hacer el track. Pero lo que pasa es que no pensamos en como un mes o 2 meses o medio o el año. Ujú. Y muchas veces pensamos que podemos correr todos los años, todos los días del año. Es que no me acuerdo cuál era el episodio tuyo, pero claro, tú dijiste es que a nosotros es que solo queremos salir y ya, porque podemos, porque abrimos la puerta y ya, estamos ahí corriendo. Eso es el problema. Yo creo que
por eso los corredores siempre están buscando una manera distinta, como tengo que estirar, tengo que hacer esto, tengo que correr con esta forma. Es un problema con mi biomecánico, ¿no? No, el problema es que estás haciendo demasiado. Y eso para muchos corredores es que duele demasiado. Porque muchas veces es que si no estoy corriendo, ¿quién soy yo? No tengo mi identidad. No puedo meter en Strava que he hecho un footing oil. Es que es muy difícil que los corredores no salen de esa puerta. Pero los estudios demuestran claramente que si no te estás dando tiempo para la adaptación, ¿no? Entre las sesiones. Porque mientras que estás corriendo, es que es una cosa catabólica, estás estropeando el cuerpo, estás rompiendo cosas dentro. Ujú. Entonces, solo es cuando estás durmiendo, cuando no estás corriendo, cuando estás tomando tu día de descanso, que el cuerpo es como un estado anabólico, cuando estás poniéndose más fuerte. Pero los corredores nunca piensan así. Piensa que mientras que estoy corriendo, me estoy poniendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, que no, es al revés. El día Ok. que dices, bueno, hoy no voy a correr, voy a nadar o incluso voy a tumbarme y ver Netflix, en ese momento el cuerpo se está poniendo más fuerte. Pero vamos, que no creo que hay muchos corredores que se tumban así en Netflix pensando, comiendo uvas, pensando, ahora mismo me estoy poniendo más fuerte, que no, pero eso es lo que está pasando. Ujú. Y entonces lo que hacen los terapeutas es que es una cosa de educación. Tenemos que cambiar el chip en la mente de la mayoría de los corredores que sí, es cuando descansas que te estás mejorando como un runner, es cuando te estás poniendo más fuerte y cuando estás bajando el riesgo de lesiones. Sí, Ok. sí. Ok. No, eso lo tengo, pues pienso que la mayoría de los oyentes lo tienen claro, el descanso es parte del entrenamiento, ya de la teoría a la práctica es una cosa Hoy diferente, es lo porque sí, más importante. es verdad que la gente cree que está siendo perezoso por no correr Claro. o todo ese tema, pero me causa una pregunta, el Sí. tema de, ok, no te estoy discutiendo el tema del descanso, lo considero importante. Discute, está bien. No, porque yo estoy de acuerdo y pienso que la gente ya también está de acuerdo con eso. Pero el tema de estar haciendo esas micro rupturas, esa Sí. carga y esa cosa, no es supuesto. Por ejemplo, antes se le decía a una persona que no podía caminar si se rompía un hueso o lo que sea, pero ahora se dice que el movimiento y que ese impacto como que va fortaleciendo los huesos. Que, por ejemplo, si una persona sufre de osteoporosis, Ujú. entre más impacto, como que el cuerpo va diciendo, ok, tengo que volverme más fuerte para aguantar ese impacto. Eso también aplica a un corredor eh, con los tiempos de descanso correctos. Sí, un montón. O sea, en los últimos años, por ejemplo, yo creo que la mayoría de los entrenadores, cuando están escribiendo un plan, ¿no? Para entrenar, están poniendo cada 4 semanas como un descanso, como, bueno, cuando baja la cantidad, ¿no? De kilómetros y eso, porque los estudios demuestran de los huesos en particular, su strengthening, afortamiento, Su fortalecimiento. eso no es como un proceso lineal, es como más, después de 4 semanas empieza el proceso, ¿no? Entonces hay que estar un poquito más, es solo cuando descansas un poquito que el proceso empieza. Entonces, cuando se trata de los huesos, todavía más hay que poner los descansos entre cada 4 semanas. O sea, bajar a nivel un poquito, tener una semana de descanso. Y hay unos entrenadores muy famosos que han empezado a decir eso. Um, y eso es importante porque ese es otro ejemplo con los huesos de cuando entrenas, todo va muy, muy bien y tú estás poniendo los huesos más fuerte y eso es una de las cosas más buenas de correr, sobre todo para las mujeres, para evitar los problemas de osteoporosis y todo eso. El running es bueno, el impacto es lo bueno de running. Necesitamos impacto para poner los huesos más fuertes, ¿no? Ok. Pero el momento que haces demasiado, en lugar de ponerse más fuerte, empiezas una irritación y entonces las cosas empiezan a doler, tienes un peristitis o sea, alrededor del hueso, y si ignoras eso, ignoras los mensajes del cerebro, puedes aumentar el riesgo de una fractura, ¿no? De la tibia y cosas así.
Entonces, un ejemplo muy bueno de respetar los thresholds, los límites. El cuerpo es fenomenal, el cuerpo se pone más fuerte, es algo increíble. Y por eso, cuando lo hacemos bien, podemos llegar a hacer cualquier cosa, como te muestra todos los élites. Pero el momento que haces demasiado y no estás escuchando el cuerpo, pues va al revés, empiezas a romper el cuerpo. Y sí. Ok. Ya como para terminar más, porque pues no podemos aquí estar todo el tiempo, pero si tuvieras la oportunidad, o sea, me acabas de decir que la razón principal basada en la evidencia, la pirámide, es ese tema del manejo de volumen de una manera correcta e inteligente, respetando los periodos de descanso, respetando como los ciclos de rejuvenecimiento del cuerpo, todo esto. Si tuvieras la oportunidad de decirle a unas personas del común, del promedio, yo sé que todos somos diferentes, pero ese patrón de entrenamiento y descanso de 4 semanas subiendo, una semana de descarga y de pronto entre ciclo y ciclo, o sea, sabemos que en muchos entrenamientos hablamos de un macrociclo, un mesociclo, de un microciclo. ¿Cuánto tiempo de descanso creerías que sería conveniente entre cada bloque de entrenamiento? Si por ejemplo uno está entrenando para una maratón, la semana tiene 52 semanas, y tú quieres entrenar todas las 52 semanas, ¿tú recomendarías que 3 periodos de 16 con semana de descanso entre cada uno? ¿O cómo lo programarías tú? Pero tú sabes lo que voy a decir, ¿no? Tú Pero como sabes que yo, pues voy a no. decir, depende. Es que para los corredores recreativos que no tienen, bueno, en teoría, porque a veces hay gente que no corre mucho, pero tiene los huesos un montón de fuerte por naturaleza. Es que no es siempre una cuestión de experiencia, no experiencia. Sí, no, Depende pero también. o sea, entiendo 100% que es para cada persona, pero para la persona promedio, la que siempre se lesiona, la que siempre está con problemas, la que siempre está en tu consultorio, ¿qué tú le Sí. dirías? Pues después de ver lo que está haciendo ahora mismo, Ujú. pues hay que tener con respecto a los huesos y eso, hay que. Lo que pasa es que hay élites, hay campeones que no toman un descanso y les da y salen bien, salen ganando. Entonces no es que todo el mundo tiene que hacerlo, pero para la persona normal y corriente, que no existe, pero un descanso claro entre, o sea, cada 4 semanas, dicen 3 o 4 semanas, no tiene que dejar de correr, desde luego, pero cuando están mirando, por ejemplo, si tú estás entrenando para un maratón a partir de nada y luego, digamos, 18, 19 miles, ¿no? Algo así. Pues entonces, cuando estás viendo tu plan, tienes que ver en la semana 4 algo así, en lugar de hacer 13 miles, pues ahora estás haciendo 9 miles o algo así. Y no es solo una cuestión de los cambios físicos, yo creo que es importante para el sistema nervioso también. El corredor tiene que entender que va a llegar a la carrera en una forma más sana y como más fuerte por tener el descanso, Ujú. ¿sabes? Es lo que no se hace que te ayuda a llegar a la carrera. O sea, mejor que lo que hace. Entonces, ¿cuánto depende? O sea, y muchas veces es que hay que jugar con el individual, ¿no? Pero hay que tener un descanso. Pero es igual, es que, por ejemplo, cuando han hecho estudios, muchas veces la gente piensa que si corres 7 días al día, a la semana, pues se aumenta, ¿no? O sea, más probabilidad de lesiones, ¿no? 7 días a la semana. Pero también hay un problema que hay gente que solo corre una vez a la semana. Ujú. Entonces, es que muchas veces es como ver lo que está haciendo persona y trabajar con eso. Si alguien está corriendo 2 veces a la semana y está muy bien, pues entonces, pues mira, para ti 2 días a la semana está bien. Si alguien viene intentando correr 7 y tiene problemas, pues mira, vamos a bajar al 7. Pero yo tengo un montón de corredores que corren 7 días a la semana y sin problema. Entonces no voy a decir, mira, deberías quitar un día porque que no, claro. Imagínate si tienes un campeón y miras el plan y dices, mira, se supone que cada 4 semanas tienes que tener descanso porque los huesos, que no, el tío está
ganando todo. Solo es cuando la gente tiene problemas que se puede meter y cambiar algunas cosas aquí. Entonces, lo siento, es que no hay respuestas concretas para todo el mundo, porque la cosa más importante, hablando como un terapeuta, la cosa más importante es entender que estás trabajando con un individual, ¿sabes? No estás trabajando con una rodilla que duele o estás trabajando en individual. Por eso estamos hablando tanto de cómo está la vida, qué estreses tienes, estás comiendo bien, durmiendo bien, bla, 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 bla. Eso es probablemente más importante que cuántos días de descanso tienes o cuántos miles estás haciendo. Y lo siento, pero es que no. Entiendo. Bueno, entonces, ya que no respondiste esa pregunta como concretamente, y lo entiendo, te hago otra pregunta que de pronto sí puedes darme respuesta concreta y es parte de los mitos. Del descanso, por ejemplo. Se habla que el descanso, después de 2 semanas de pausa, que uno detenga el entrenamiento, cada semana después de las 2 semanas, uno empieza a perder como el 10% de la capacidad del entrenamiento. ¿Es eso verdad? 10, ¿Hay alguna evidencia en cuanto a eso? 10% ¿de qué? ¿De fuerza o aeróbica o...? De aeróbica, de fuerza, o sea, cualquier cosa que tú estés Eso no entrenado. creo. Es que no lo tengo aquí, pero es menos de que pensamos, porque muchas veces cuando alguien tiene una lesión, tienen la preocupación que si no pueden entrenar durante 2 semanas van a perder un montón de fuerza. Y yo no lo tengo aquí, pero yo creo que es mucho más de 10%. Yo creo que estamos hablando de una semana es como 1%, 2 semanas, 2 o 3. Y yo creo que tienes que llegar un mes cuando estamos hablando de 10% de tu capacidad aeróbica o algo así. Es Okay. mucho menos de lo que piensa la gente, porque muchas veces cuando tengo un runner que yo siempre, si mi paciente puede seguir corriendo, pues mejor, porque el momento que dejas de correr estás jugando con el sistema nervioso. Pero a veces con una lesión no puedes correr, tienes que descansar. Entonces muchas veces la persona empieza a preocupar un montón y eso puede tener también problemas con la recuperación porque estás muy preocupado y estresado. Entonces muchas veces doy en papel un estudio que pone claramente, mira, después de un mes vas a perder, yo creo que es como 8% después de un mes de tu fuerza, de tu capacidad aeróbica. Mira, no tienes que preocupar por tener un mes. La cosa más peligrosa de tener un mes fuera de correr es lo que está pasando aquí en el mente. Psicológicamente Eso es hablando. mucho más. Estoy pensando en una palabra que no puedo decir. Eso puede causar Joder. más eso te puede joder más de cualquier otra cosa. Si tienes la mente así, pues eso puedes causar un montón de problemas, incluso no llegas a tu carrera. Okay, Entonces es sí, sí, mucho sí, es más lo que yo importante siempre había escuchado que por 2 semanas de descanso no pierdes nada, que ya a partir de la tercera semana empezabas a perder como el 10% cada semana, pero me estás diciendo que es menos. Me gustaría compartir ese artículo que le compartes a tus pacientes para aquí ponerlo en las notas del show lo y buscaré y te realmente mando. mostrar a la gente que no hay nada de malo descansar. Mira, la evidencia te muestra que no pierdes mayor cosa. Más bien enfócate en tu cabeza, enfócate en tu mente Ahí para está. que lo que no estás perdiendo físicamente, tampoco lo pierdas mentalmente, porque ahí es donde nos estás diciendo que puede afectar bastante el rendimiento. Matt, Sí, sí. nos toca terminar aquí, pero cuéntame un poquito dónde la gente te puede encontrar en internet, dónde puede encontrar tu podcast, si la gente quiere aprender un poco más de lo que tú haces. También Pues se viene una conferencia muy, muy buena que quisiera que me hablaras de ella. sí, pues One Chat Live, o sea, en todas partes, el website, onechatlive.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos los sitios. Y la conferencia también se llama One Chat Live. La conferencia ahora mismo es que en Inglaterra todavía tenemos como el permiso de tener gente dentro de una habitación, más de 10 personas, ¿no? No sé por qué. La verdad es que me da un poquito de miedo, pero se supone que sí, podemos todavía. Entonces, normalmente es como 100 personas y con un live stream, ¿no? Este año, bueno, en 2 semanas voy a anunciar si va a ser físico y live stream. Pero sí,
el live stream va a tener por la primera vez traducción simultánea al español, lo que me da un montón de ilusión. Y sí, lo mejor sitio, bueno, depende. En Facebook, en Twitter, tengo anuncios y eso con la dirección para comprar billetes y entradas y eso. Y si quiere, puedo hacer un promo para la gente que está escuchando. Lo hago ahora mismo después de terminar. Si, por ejemplo, si tú pones, que digamos, Trotadores 20, Ok, pues entonces cuando eliges un boleto, pues te dará un descuento de 20%. Entonces será Trotadores, como pone ahí, y 20, 2, perfecto. 0. Listo. Trotadores 20 para el Si te descuento ahí. interesa. Ahí en las notas del show vamos a poner el link, el enlace a esta Eh, conferencia. Yo leí los panelistas que están invitados y me sorprendió varios nombres, ahí los conocía. Me comentaste que Matt Fitzgerald no va a poder viajar de Estados Unidos a eso, qué pena, sí, qué pero va a pena. hacerlo, va a ser la parte virtual, ¿no? Lo va a hacer desde Sí, virtual. sí, sí, sí. Entonces, para los que no conozcan, Matt Fitzgerald, él es un gran proponente de lo que hablamos hoy, de ser una persona que trabaja mucho el tema de fuerza. Él es fuerza, 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 levanta pesas, fortalece tu cuerpo y lo hace de una manera muy, muy diferente. O sea, prácticamente que se hacen cargas olímpicas, o sea, como movimientos de levantamiento de pesas olímpicas para nosotros los corredores, que enmarca toda esta, sí, marco teórico que hemos hecho con Matt. Así que te recomiendo que leas un poquito de Matt Fitzgerald y que asistas a esta entrevista, a esta conferencia. ¿Me recuerdas la fecha, Matt? El 29 y 30 de octubre. 29 Sí, y 30 de octubre, ya sabes, pues los panelistas son todos eh, hablan inglés, pero va a haber traducción simultánea a español, así que si sí. no sabes inglés, no hay problema, y si quieres escucharlos en inglés, pues vais también a estar ahí. Entonces, listo, Matt, pues la verdad que un abrazo grande, fue un placer conocernos, conectarnos, felicitaciones con tu español. No sé, es que no me Listo. sale un montón de palabras, pero gracias por la oportunidad, ¿eh? Voy practicando. No, 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 la verdad que pues, como un gusto ahí siempre estar compartiendo con un colega del podcast y le recomiendo a la gente que lo escuche para que hablemos y eliminemos todos estos mitos de lesiones que es lo fuerte tuyo, ¿no? Fenomenal, muchas gracias, ¿eh? Listo, Matt. Ok, Matt, hemos terminado. Aquí seguimos en vivo en Facebook, entonces no lo quiero pues alargar mucho, pero pues lo publico el 28 de mayo, lo edito, no sé qué, y ya te lo comparto el episodio como tal. Pero ahí en Trotadores quedó el vivo, esta conversación. Fenomenal. Hay algunas personas y unas preguntas que fue unas que incluí ahí. No sé si tengas alguna pregunta o algo. Yo no, solo una pregunta para qué, ¿para ti o para la gente ¿Tienes escuchando? alguna pregunta en general o quieras agregar algo, algo que nos quedó por fuera que querías compartir con nosotros? No, que va, yo simplemente, bueno, me gustaría decir que llevaba como, es que yo quería encontrar para practicar mi español, un podcast en español y que me da la ilusión que he encontrado ustedes, ¿no? Porque que la calidad muy buena. He encontrado un par de que no sonaba muy bien o no entendía de qué iba, ¿no? Pero el podcast de este Trotadores está muy bien. Y yo conozco a gente que está aprendiendo español y, vamos, yo estoy mandando a esta gente aquí, sobre todo si le gusta, ¿no? Escuchando algo que te interesa. Y no, pues gracias por el trabajo que has hecho. Y me gusta un montón los episodios. Y tengo como un montón para escuchar todavía. Como Sí, hay varios, lo mucho, que mucho. hay muchos, tenemos ya como 120. Gracias por escuchar lo que dices del sonido. Sí, al principio pues la calidad no era buena, luego tuvimos un par de invitados en Venezuela que Mm. fue una calidad del sonido muy buena. Quisiera repetir ese, fue una historia muy bonita de un señor que fumaba y ese es de los pocos episodios que quiero cambiar, que quiero volver a grabarlo. Quiero Mm. dejar la parte que era técnicamente mala, porque pues para que la gente vea que uno no tiene que ser perfecto para hacer un podcast, pero ese puntualmente hay dos, el de biomecánica con Jorge Mario Vélez, Sí. que es un episodio muy bueno, que quiero repetirlo porque la calidad fue mala,
y otro con un señor venezolano, un señor que fumaba. Esos dos, estoy en el proceso de volverlos a grabar, de volverlos a subir y dejarlos como en el número, porque sí vale la pena. De resto es como que sonaban como dentro de un tubo o algo así. No, pero no, esto suena muy bien, solo un par. Pero es que hay gente todavía con episodio 50 y se escucha fatal. Es que no sé si yo creo que no escuchan después, terminan y dicen, bueno, otro hecho, muy bien. Pero mucha gente no vuelve a escuchar su propio podcast porque suena fatal. Sí, Pero sí, los sí. tuyos son muy, muy buenos, muy interesantes y una buena calidad de información y eso, que me gusta. Gracias, Matt. Listo, entonces te dejo para que compartas con tu hijo, ya debe estar dormidito. Y Gracias. Bueno, sí, es verdad. estamos ahí en contactos Se me para había la olvidado. próxima grabación que será en tu feed. Perfecto. Y vas a ser un invitado en mi podcast, ¿no? En inglés, creo. Lo que tú ¿Hablas quieras, en inglés inglés? o en español. Me estabas hablando que querías No como venderte un sé. poquitico a A la lo mejor en audiencia en Spanglish, inglés, no pero en sé. español, como tú quieras. A mí Aquí, me gustaría hablar, todavía no he escuchado tu episodio de cuando empezaste con todo esto y meterte en el mundo del podcast. Entonces yo creo que para mucha gente es un tópico bastante interesante. dale, Entonces a lo mejor hablamos de eso en inglés. Ya dale, veremos. lo que tú consideres para tu audiencia que podamos aportar, eso lo hacemos. Fenomenal. Bueno, Listo. Luis, gracias. Ok, un abrazo, Matt. Hablamos pronto, Que estés igualmente. bien. Chao. Gracias. Adiós.